de obesidade e hipertensão, uma perguntação. Tinha? Para cada um. Não, seria aí. E um dia dessa provinha de Enem, ele passou mal. Ele falou, não sei quem fez resumo, mas pegou, ele falou. Ele falou, quem que fez resumo? Aí todo mundo tinha feito, né? Traz aqui, onde está? Tá, ele estou. ¿No querés aprender ese, por favor? Oi? Para aprender ese. Ligar. Diga. Sí. Cada um. E aí quando chegou na outra aula, que ninguém esperava, né? Achava que era só o resuminho, ele pum, foi fazendo a chamada e perguntando. Mas esse tipo de professor te tira o aluno a estudar, né? Você vê? É isso, eu não tenho nada pra falar do Jorge. Maravilhoso. Você tem irmão, você já entende o porquê do abdômen cisco, da. Caraca, como é o nome da doença? Foscor. Ela pensou que ela conhece Kawasaki. Eu falei, Kawasaki? Eu falei, não estudei não. Eu só tive que avançar que tá bom, meu marido. Ai, não Kawasaki, que não é essa, não queria. Essa eu não estudei ainda. Pensou que eu pulei? Aí eu falei, Foscor. Bueno, buenas tardes. Boa. Vamos a hablar hoy de lo que son los principios en el cual vamos a ir basando la atención de la medicina familiar. Vamos a ver los principios por el cual nosotros vamos a ir atravesando, vamos a tratar de cumplir o vamos a tratar de adoptar para nosotros para hacer las atenciones o qué tenemos que tener en cuenta para hacer atenciones en medicina familiar. Vamos a ver que el médico general del siglo XIX cumplía o se le atribuían las mismas funciones del médico de familia actual. Como habíamos visto en la clase pasada, la medicina familiar resurgió, ¿sí?, copiando el mismo modelo de lo que era el médico general del siglo XIX. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un conocedor de la comunidad, un consejero, un líder, un estudioso, un epidemiólogo y un investigador. ¿Sí? Vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando la clase en qué consiste todo eso. ¿Sí? La medicina familiar también es reconocida como una especialidad hace más de 30 años y el conocimiento abarcado en la medicina familiar no incluye solo lo que son los conocimientos, sino también habilidades y técnicas. Habíamos visto también en la clase anterior que la medicina familiar o el médico de familia no solamente conoce lo que es la teoría, sino que también conoce la práctica, porque es capaz de hacer partos normales como el ginecólogo o como los tetras, ¿sí?, algunas cirugías menores que corresponde a cirugía, atención de niños y atención de adultos. ¿Y por qué eso? Porque la parte biológica no va a diferir entre los conocimientos de la medicina interna, de pediatría, de ginecología, ni de cirugía. ¿Sí? Pues se debe conocer las causas más comunes de cada grupo etario y sexo y tener en claro cuál es el mejor tratamiento para cada uno. ¿Cómo entendemos eso? Que cuando ustedes tengan o hagan consultas, van a ver que los pacientes
van a venir junto a ustedes o van a ir junto a ustedes prácticamente con los mismos problemas. Y los problemas son repetitivos y frecuentes. ¿Sí? Van a ver que la gran mayoría va a venir por presión alta, va a venir por evaluaciones, va a venir por diabetes, por dolores de cabeza. ¿Sí? Son patologías comunes y en eso entra la medicina familiar. ¿Por qué? Porque la medicina familiar no estudia todo lo que es ginecología, no estudia todo lo que es medicina interna, ni cirugía ni pediatría. Estudia solamente lo más frecuente de cada especialidad. Entonces, como no va a diferir nada de eso, entonces vamos a tener que saber lo más frecuente. ¿Sí? La idea es solucionar el 80% de los problemas que se presenten en el consultorio. ¿Por qué? Porque todos los problemas son iguales. Al describir la medicina de familia, por lo tanto, es preferible comenzar con los principios que van a gobernar, ¿sí?, las acciones. Nosotros tenemos que tener algunos principios de acción para poder atender a un paciente. ¿Sí? Y son 9 los principios que podemos adoptar. Y con eso no les digo que los médicos de familia o los que hacen medicina familiar adopten los 9 principios para sí. Pueden haber 1, 2, 3, o si no quieren, no adopten ninguno. Tampoco estos principios van a ser exclusivos de la medicina familiar. Les digo que si ustedes hacen cualquier otra especialidad, pueden adoptar, utilizar estos principios para poder ganarse la confianza del paciente y así poder tener una mejor relación médico-paciente y así de esa manera ganarse, ¿sí?, las ganas de hablar del paciente. Cuando el paciente tiene ganas de hablar, se comunica más, nos cuenta más y nosotros llegamos más fácil al diagnóstico. Entonces, no importa si ustedes no son o no hacen la especialidad de medicina familiar, también pueden utilizar estos principios que van a conocer. ¿Sí? El primer principio es: el médico de familia está comprometido con la persona, o más con la persona que con un cuerpo en particular de conocimientos o grupos de enfermedades o técnicas especiales. El médico de familia se encuentra disponible en cualquier problema de salud experimentado por las personas de cualquier sexo y de cualquier edad. O sea, que el médico familiar o un médico no debe de comprometerse con una enfermedad en sí, debe comprometerse con la persona, ¿sí? Porque esa neumonía también tiene problemas, esa neumonía también tiene familia. Vamos a entender viendo el primer, o vamos a explicar, ¿sí? La primera parte que vamos a explicar es que el médico familiar se encuentra disponible para cualquier problema de salud experimentado por la persona. Yo me voy a consultar con un cirujano y si tengo una presión alta, ¿sí?, me va a decir: yo no soy clínico o yo no trato esa enfermedad. Pero si yo soy médico, tengo que estar disponible para el paciente. Yo no trato esa patología, pero le digo, ¿sí?, o le evalúo y le digo: tu problema no es quirúrgico, tu problema debe ser tu presión alta, ¿sí?, o tiene síntomas y lo veo y sé que tiene una presión alta, tu problema puede ser eso, ¿sí? Voy a hablar con un colega
y vamos a solucionar tu problema o vamos a empezar a tratar. O sea, me dice qué puedo hacer el compañero, ahí empiezo a tratar y después le voy a mandar para hacer su seguimiento con ese colega o con otro médico. Pero yo estuve disponible para ese paciente aunque no tenga nada que ver. O yo no soy ginecólogo y viene una señora embarazada conmigo. Entonces digo, yo no trato esto, vamos a llevarte a la parte de ginecología y la acompaña al paciente. Entonces yo estoy disponible para ese paciente. Eso es lo que busca el paciente, tener un médico que le acompañe, tener un médico que le siga, que le guíe y que esté, ¿sí?, disponible para el paciente. El compromiso no tiene punto final definido, no debe terminar con la curación de la enfermedad. En muchos casos el compromiso comienza cuando la persona está sana antes de que haya desarrollado el problema. Yo soy clínico y viene un paciente por un dolor de cabeza, le doy la medicación para su dolor de cabeza, y le pasa el dolor. O le voy a tratar su dolencia y le pregunto cuántos años tiene. ¿Sí? Y tiene 45, tiene 50 años el paciente. Bien, veo la ficha y tiene su presión normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué le digo yo? ¿Sí? Vos tenés una edad en la cual podés empezar a desarrollar presión alta. Si tiene una edad que está en un rango donde puede tener presión alta, puede empezar a desarrollar eso. Se tem uma pesada para a pessoa desenvolver hipertensão? Que no es hipertenso. Idade, tá? Sí, La la idade. ¿Sí? La presión está normal en el momento de la consulta. Sim. ¿Sí? Pero que yo veo, ella tiene un factor de riesgo que es la edad. Le pregunto, ¿tus padres tienen presión alta? Sí, tienen presión alta. Dos factores de riesgo hereditarios. ¿Sí? Edad y hereditario. Entonces, ¿qué le digo yo? Vamos a ir controlándote tu presión, ¿sí?, por lo menos 2 a 3 veces por semana. Y vas a seguir anotando. Y me traes en la siguiente consulta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo le empiezo a cuidar a ese paciente, ¿sí?, antes de que desarrolle esa enfermedad. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? ¿Qué va a pensar ese paciente? Va a decir, este doctor me quiere cuidar. Este médico entiende lo que hace. Y va a volver a consultar conmigo. Va a querer volver a consultar. Porque se va a sentir, ¿sí?, que el médico está comprometido con él. Podemos resumir diciendo que el compromiso del médico de familia es con la persona y no con la enfermedad sola. Porque nosotros empezamos a cuidar al paciente antes de que empiece la enfermedad. El segundo principio, el médico de familia intenta comprender el contexto de la enfermedad. Muchas enfermedades atendidas en la práctica familiar no se puede comprender a fondo si no es considerado el contexto personal, familiar o social. Viene una señora con ustedes y tiene presión alta. Le controlan la presión y efectivamente está alta la presión. Entonces ustedes le preguntan, ¿está medicada esa persona? Sí, está medicada. ¿Toma algún antihipertensivo? Toma algún antihipertensivo. ¿O le indicaron algún antihipertensivo?
¿Toma en forma regular? No toma en forma regular. ¿Por qué no toma el remedio? ¿Por qué no hace la medicación? Entonces tenemos que entender el contexto personal, el contexto familiar y el contexto social. ¿En qué consiste eso? El por qué esa paciente no se medica. Podemos preguntar, ¿cómo consigue su medicamento? ¿Cómo hace la medicación? ¿Puede comprar? ¿Le puede comprar su hijo? ¿O puede retirar del hospital? Puede haber tres problemas. ¿Sí? Que la señora no tenga plata para comprar, que los hijos no le lleven la medicación, o de que en el hospital no haya la medicación para ella. Por lo tanto, no compró su medicación. O puede haber dos factores: en el hospital no haya y ella no tenga para comprar la medicación. Entonces yo tengo que saber en qué contexto estamos fallando en el tratamiento. Si la persona o su familiar no le lleva la medicación, tengo que preguntar ¿por qué no le lleva? ¿Qué problema hay? ¿Sí? No se entienden con sus hijos, o se pelearon con sus hijos, o su hijo no tiene plata. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Sí? Si en el hospital no hay medicación, la señora no tiene cómo comprar su medicación y los hijos que le llevaban la medicación no le llevaron porque o no se van a visitarle o porque no tienen plata tampoco. ¿Qué van a hacer? ¿Qué harían ustedes? En ese caso, procuraria saber se tem alguma outra medicação que tenha disponível na rede pública. bien, perfecto, vamos a buscar otra opción para la paciente, otra medicación. ¿Sí? Si ustedes ven, vamos a buscar en la red pública, tampoco hay en la red pública, vamos a complicar. Chama assistente social. No hay asistencia social. Muda a medicação. A Anitta está sempre Bien, entonces vamos a, si no hay una medicación, buscamos otra medicación más económica, otra opción más económica. Y le preguntamos, ¿hasta qué monto quiere o puede gastar en su medicación? Tenemos que ver todo, factores sociales, familiares, económicos, personales, todo eso. Porque el problema de la persona o de la paciente no es solamente su enfermedad. Ahí tenemos que entender. El otro punto, el médico de la familia considera cada contacto con su paciente como una ocasión ideal para prevención y hacer educación. Hacer prevención es uno de los principales trabajos del médico de familia y como a sus pacientes de forma periódica tiene posibilidad de prevenir o de hacer prevención y de enseñar. Entonces, cada vez que viene, yo les voy a enseñar a mi paciente sobre su enfermedad y sobre la medicación. ¿Por qué yo te di esta medicación? Porque te va a proteger los riñones, que a la larga tu presión alta te va a descomponer tu riñón. Entonces yo le voy enseñando, le voy a ir enseñando qué es lo que le puede pasar si no toma su remedio, qué beneficios va a tener si toma su remedio. Entonces ahí el paciente va a saber, va a conocer su enfermedad, va a conocer sobre su tratamiento y va a querer hacerlo. Porque nosotros como médicos comúnmente le decimos, tenés presión alta, vas a tomar enalapril de 20 miligramos cada 12 horas y nos vemos la próxima semana o dentro de un mes. ¿Verdad? Sí. Entonces esa es la diferencia que se puede hacer con el paciente. Y no hace falta tenerle una hora al paciente. ¿Sí? Entonces yo le digo, vas a tomar un enalapril de 20 miligramos cada 12 horas todos los días. ¿Sí? Esto te va a ayudar a bajar la presión y te va a proteger tus riñones. Ese problema puedes tener o tus riñones van a dejar de funcionar si tu presión se mantiene siempre alta.
¿Entendiste? Sí. Bueno, entonces vas a tomar esto. La próxima vez le enseño un poquito más. No le voy a dar una clase de hipertensión al paciente en la primera consulta. Voy a ir enseñándole poco a poco. Cada vez voy a enseñarle un poquito más. ¿Para qué? Para que el paciente sienta esa incertidumbre de querer conocer más sobre su enfermedad y sobre su medicamento. No se va a querer consultar otra vez. Y va a hacer su tratamiento. El médico de familia considera un conjunto de sus pacientes como una población en riesgo. Toda persona que respira tiene riesgo de enfermarse. ¿El qué? Tiene riesgo de enfermarse. Vos podés enfermarse. Risco. Riesgo. Ai, gente, esse estresse. El español está difícil, parece, ¿verdad? Não, eu entendo muito também, viu? Eu sou bem. Entonces yo hablo, ¿no? Não, eu que não entendo bem. Eu, problema comigo. Trato de hablar lo más despacio posible para que me entiendan, pero mi voz no está bien hoy, así que quizás por eso no me estén entendiendo. ¿Sí? Entonces, toda persona, ¿sí?, es potencialmente riesgosa de enfermarse. Yo me puedo enfermar, ustedes se pueden enfermar. Ustedes están en riesgo, ¿por qué? Porque van a irse al hospital, van a estar en contacto con personas enfermas y pueden contagiarse. Ustedes pueden contagiar a sus hijos, a sus hermanos o a sus padres. ¿Por qué? Porque se van al hospital, llevan su guardapolvo, entran en contacto con personas enfermas, van a sus casas, se sacan el guardapolvo, ponen en la cama y sus hijos se suben en la cama. Por contacto indirecto, ellos adquieren el virus o la APE. Entonces todos somos potencialmente riesgosos. Entonces tenemos que enseñarle también eso a los pacientes, ¿sí? Ellos acuden a un hospital donde hay enfermos, están en riesgo de enfermarse. El médico de familia se considera a sí mismo parte de la red comunitaria de apoyo y atención sanitaria. Los médicos de familia pueden ser mucho más eficaces si emplean todos los recursos de la comunidad para beneficio de sus pacientes. Para eso deben de conocerlo y utilizarlo correctamente. Entonces, ¿sí?, yo le pregunto al paciente, ¿dónde vivís? ¿Dónde vivís vos? De onde eu venho? ¿Dónde vivís? Posso falar da zona rural, qualquer coisa? ¿En dónde? Você quer saber? Ahora mismo, ¿dónde estás viviendo? Campo ¿En qué Grande. parte? ¿Dónde? Campo Grande. Campo. ¿De Campo Grande venís todos los días? Não, eu sou de lá. Ah, vim de ah, lá. pero- Mas moro aqui mesmo. No te Ponta digo de Porã. dónde venís. ¿Dónde Ponta estás Porã. viviendo ahora? Para Ponta estudiar. Porã. En Punta Porã. Bien. ¿Sí? Entonces, yo conozco Punta Porã y voy a usar ese conocimiento para estimularle a ella a que haga algo que hay en su vida. Bueno, en Punta Porã está el Parque de Cerváis. ¿Vivís cerca del Parque de Cerváis o no? Já fui. Ya fuiste. Bueno, entonces, ¿cuántas veces a la semana vas ahí? Quase não. Casi ni una. Bien. Entonces voy a decir, ¿y por qué no vas? Porque tem muita coisa para fazer. Muchas cosas. Bueno, entonces, ¿qué le voy a recomendar yo? ¿Sí? Hacerte de tiempo, por lo menos 3 veces a la semana. ¿Sí? 1 horita. Anda, camina en el Parque de Cerváis para no ser tan sedentario. ¿Sí? Entonces yo conozco su comunidad, conozco donde ella está viviendo y le voy a recomendar usar lo que hay en su comunidad. No le voy a decir anda en Campo Grande, hacerte tal cosa. No, porque no va a hacer. Porque si está en Punta Porã y no se va al Parque de Cerváis, menos se va a ir allá. É verdade. ¿Verdad? Entonces yo tengo que conocer lo que vive y cómo vive y lo que puede hacer en su comunidad del paciente.
Desde el punto de vista ideal, los médicos de familia deben compartir el mismo hábitat. ¿Y por qué yo conozco Punta Porá? Porque yo vivo en Pedro Juan. Y Pedro Juan y Punta Porá están cerca. ¿Sí? E se não conhecer, também dá para você perguntar para o seu paciente Claro, se existe um parque lá. Claro, si no conozco el punto. Hay algo que puedas hacer en tu comunidad. Pero lo ideal es que vos atiendas a los pacientes de tu comunidad, porque vos estás viviendo cerca de ese paciente. Conoces la realidad de ese paciente. Conoces la realidad de la comunidad. ¿Sí? Les voy a contar una experiencia que yo tuve. Yo empecé a venir, estoy empezando acá a vivir en Pedro Juan hace 13 años. ¿Sí? Yo la primera vez que vine, yo no conocía a Pedro Juan. Nunca vine a Pedro Juan hasta que me casé. ¿Sí? Y vine a vivir acá, empecé a trabajar en el hospital. Mi primera guardia que tuve en el hospital, a la noche me llega un paciente joven. Un paciente joven, temblando, sudoroso, ¿sí? Que no se ubicaba en sí y no reaccionaba. ¿Sí? Estaba taquicárdico. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Yo no sabía qué hacer con ese paciente. ¿Qué podía tener? La ausculté, no tenía nada cardíaco, la ausculté en el pulmón, no tenía nada pulmonar, le controlé la presión, estaba un poquito alto, no tan alto. Entonces no sabía qué podía tener. ¿Sí? Hasta que uno de sus amigos que le había llevado me dice, hoy es el cumpleaños de él. Ah, qué bien. ¿Y qué con eso? ¿Qué comió algo? ¿Tomó algo? ¿Qué pasó? Él estaba comiendo una torta de marihuana. De marihuana. Yo no sabía que se podía hacer una torta de marihuana. Nunca escuché. Un borde de marihuana, no sé. Si pudiera ir poner la hoja de marihuana en la harina, no sé cómo se hizo. Nunca no pregunté tampoco. Pero probablemente estaba con una sobredosis de eso, de estimulante, que pudo haber reaccionado en él. ¿Sí? Entonces, yo tengo que conocer la comunidad y de ahí yo empecé a averiguar y sí es frecuente en esta parte, ¿sí? Que vengan pacientes intoxicados con drogas ilícitas, ¿sí? Y también en esa época eran frecuentes también los heridos de bala. ¿Qué, doctor? Heridos de arma de fuego. Ah, ¿Sí? Ahora calmó muchísimo lo que es eso. ¿Sí? Pero antes sí, venía el paciente, le daba la vuelta y ya venía una herida acá, otra herida acá. ¿Sí? Entonces, tenía que saber lo que era intoxicación por drogas y también heridas por arma de fuego, traumatismo por arma de fuego. Entonces, ir conociendo la comunidad, tengo que vivir en el vecindario, saber lo que es la comunidad para poder entender lo que puede tener. ¿Sí? El médico de familia atiende al paciente en la consulta, en su domicilio o en el hospital. No es lo mismo, ¿sí?, que me digan, doctor, no quería atenderle a un alumno que se siente mal en el aula 8. Sí, vengo, le tomo la presión, le hago la entrevista, ¿sí? Le controlo los signos vitales y no es lo mismo que le diga, sí, voy a ir a verle en el aula 8, que le diga, anda o que se vaya junto a mí a las 5 de mi consultorio. ¿Verdad? No es lo mismo. No es lo mismo estar presente para ese paciente que decirle que el paciente se vaya junto. Entonces, un médico tiene que estar disponible para atender en donde pueda estar el paciente. Eso habla bien del médico. Sí, le voy a atender, le voy a dar los primeros auxilios, después le digo, o le doy una orden a y le digo, ¿sabes qué? En 48 horas, 2 días, te quiero ver en mi consultorio ya después. ¿Sí? Pero yo tengo que estar ahí con él y verle en ese momento. Ahí el paciente se va a sentir
importante para el médico. El médico de familia conoce más importancia, o sea, concede más importancia a los aspectos subjetivos de la medicina. Entonces tenemos que prestar mucha atención en lo que el paciente siente, el paciente, ¿sí?, nos expresa, nos cuenta, y lo que menos lo que nosotros encontramos en el paciente, o lo que nos da como signos y síntomas. ¿Sí? El mismo ejemplo, ¿sí? La señora que tenía su presión alta, ¿sí?, que no toma bien su remedio. ¿Y por qué no toma bien su remedio? Porque no quiere tomar su remedio. ¿Y por qué no quiere tomar? Porque no se siente importante, porque ya sus hijos se casaron y no se van a visitarle. Entonces él ya no encuentra la razón de querer cuidarse, de querer medicarse y de querer estar bien. Entonces nosotros tenemos que entender lo que el paciente siente, lo que nos expresa y lo que vemos en el paciente. Tenemos que entender también eso. ¿Sí? Y el último principio, el médico de familia es un gestor de recursos. Esto está muy discutido a partir de ahora. ¿Por qué? Porque antes el médico general, con su bolsoncito adentro de su maletín, tenía un estetoscopio, un aparato de tomar presión, y con eso se iba a la casa del paciente a controlar la presión, a escucharle y a hacer el diagnóstico. Actualmente, nosotros para hacer un diagnóstico de neumonía no solamente nos basamos en la auscultación, tenemos que tener un hemograma con glóbulos blancos altos o glóbulos blancos bajos y una radiografía. Entonces ahí centramos el diagnóstico, que es una neumonía. O sea, tenemos que gastar o hacerle gastar al paciente para poder tener un diagnóstico certero. ¿Y cuáles son las habilidades del médico de familia? Se puede dividir en 4 habilidades. Por ejemplo, la de solucionar los problemas indiferenciados en el contexto de una relación personal continuada con el individuo y la familia. Tiene también la habilidad de prevenir, ¿sí?, identificar los riesgos, los factores de riesgo y los problemas en forma precoz en los pacientes que son conocidos por el médico. El paciente va a consultar varias veces con el mismo médico, entonces ya le vamos conociendo a ese paciente. Las habilidades terapéuticas, el uso de relación médico-paciente-familia para lograr una mejor efectividad en todos los tipos de planes terapéuticos. Yo tengo que hablar con los familiares, ¿sí?, o debo de saber hablar con los familiares para que ellos me ayuden a que el paciente haga su tratamiento, siga su tratamiento, le controlen al paciente durante su tratamiento. ¿Sí? Entonces, los familiares también me pueden ayudar. Habilidad de gestionar recursos, empleo los recursos en la comunidad y el sistema de atención sanitaria para el beneficio de todos los pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre la medicina familiar y la medicina general? El primer desafío que surgió fue a ver o que se reconozca la medicina familiar como una especialidad. Hace más de 30 años se logró eso por la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Y después de haber sido reconocida como especialidad, surgió otro problema. Eran los propios médicos y no reconocían como una especialidad. Decían, ¿cómo una especialidad va a abarcar 4 especialidades? ¿Cómo una especialidad va a abarcar tanto? ¿Cómo lo que nosotros estudiamos en 3 años, cada especialidad, un especialista va a estudiar en 3 años todo eso? Si son 4 especialidades, son 3 por 4, 12 años de estudio se resumen en 3 años. ¿Cómo van a hacer eso? Entonces, vamos a ver que
la medicina familiar no estudia todo de cada especialidad, solamente lo más común, ¿sí? Lo más repetitivo, y se encarga y estudia o se especializa en la persona, no en la enfermedad. ¿Por qué? Porque ve al paciente en todos sus aspectos, tanto biológico, psicológico y social. Todos los pacientes son personas y traen un problema o dolencia. ¿Sí? Estas dolencias son frecuentemente repetitivas, como habíamos dicho. Por lo tanto, vamos a poder solucionar entre el 80 y el 90% de los problemas ambulatorios por los mismos motivos, y en este grupo entraron las patologías, ¿sí? Donde la medicina familiar se va a especializar. Por ejemplo, de 1000 personas, 750 van a tener un problema. De esas 750, solamente 250 van a acudir a pedir ayuda, ¿sí? Porque el resto no le va a hacer, esa dolencia no va a causarle tanto problema. Entonces, a estas 250 sí van a recurrir a buscar ayuda, porque le molesta su dolencia o le preocupa su dolencia, ¿sí? Y de esas 250, solamente uno va a necesitar quedarse en el hospital. Quiere decir que 249 podemos solucionar nosotros. ¿Por qué? Porque son problemas repetitivos y son problemas frecuentes. Solamente uno que no es frecuente va a necesitar un hospital o un especialista. La medicina familiar es una especialidad horizontal que abarca todas las edades, ambos sexos, pero para eso se basa en la epidemiología, las enfermedades más frecuentes y el estudio de prevalencia, lo que acabamos de decir, ¿sí? Asimismo, o al mismo tiempo, se debe diferenciar entre lo normal y lo anormal para poder hacer el diagnóstico, y si no podemos solucionar, tenemos que saber a qué especialista se va a derivar el paciente. En ningún caso, la medicina familiar pretende reemplazar una especialidad, sino que pretende contribuir a esas grandes especialidades y hacerse cargo de los casos más comunes. Para facilitar el trabajo de la medicina familiar, podemos entonces definir 3 estrategias. Las enfermedades más frecuentes. En la medicina familiar las consultas suelen ser variadas. ¿Por qué? Porque atienden muchas personas de diferentes edades y diferentes sexos, ¿sí? Pero todos esos tienen patologías comunes. En los niños, por ejemplo, podemos atender el control del niño sano o hacer el control del niño sano, infecciones respiratorias, gastrointestinales, dermatitis, entre otros. Puede ser parasitosis, ¿sí? Y ver cuáles son las patologías más frecuentes en ese niño o en ese rango de edad para poder ir conociendo. En los adultos, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, obesidad y artrosis, ¿sí? Ustedes ven un adulto y van a tener uno de estos problemas. Ancianos, tenemos que hacer la prevención de caídas o las fracturas, deterioros mentales, descalcificación. Y en las mujeres, nosotros tenemos un paciente mujer, o viene para control de embarazo, o viene para usar métodos anticonceptivos, o porque tiene algún problema genital, o porque tiene un trastorno menstrual. Acá la mayoría son mujeres, 1, 2, 3 hombres, entre muchas mujeres. ¿Quién me levanta la mano y me dice quién no tuvo nunca un trastorno menstrual? Imposible. No. Imposible, porque ser mujer es sinónimo de trastorno menstrual. Entonces,
yo veo una mujer que entra en mi consultorio y dice, esta viene por tal cosa. Algo de esto va a hacer. Porque yo sé que eso es un frecuente. El segundo es la prevención, ¿sí? Tenemos que hacer la prevención en todas sus etapas. La prevención primaria por medio de vacunas, la prevención secundaria por medio de estudios y la prevención terciaria, ¿sí? Es cuando ya tiene la enfermedad, pero vamos a prevenir las complicaciones. En los niños, ¿sí? Hacemos la prevención primaria, vacunas. En los más adultos, o en los más grandes, podemos hacer la prevención de enfermedades que pueden tener por su edad, por el sexo. ¿Sí? En la mujer, por ejemplo, yo puedo prevenir. ¿Ustedes cuántos años tienen? Tantos años. Entonces vos tenés que hacerte ya tu examen de mamas, tu papá Nicolau, tu ecografía mamaria. Tenés relaciones sexuales, ya te hiciste tu papá Nicolau. Prevención secundaria. Y en las terciarias, las personas que tienen hipertensión, diabetes, dislipidemia, entonces voy a ir haciendo su tratamiento. ¿Para qué? Para prevenir complicaciones. Y el tercer punto es el enfoque biopsicosocial. Este marca la diferencia, ¿sí?, de la medicina familiar y le da su toque característico porque mira a las personas, ¿sí?, como un todo, como un paciente y no como una enfermedad. ¿Entendieron lo que son los principios y cómo deben de mirar a sus pacientes? Eso no es exclusivo de la medicina familiar. Ustedes son cirujanos, pueden estar disponibles para sus pacientes, aunque tengan hipertensión. Ustedes son ginecólogos, también pueden estar disponibles para sus pacientes. Ustedes son pediatras, pueden estar disponibles para los padres de sus pacientes. Entonces, el niño está engripado y le vemos. El papá está engripado, la mamá está engripado, los hermanos están engripados. Entonces, tienen que hacer su tratamiento también ellos. Entonces, estar disponible para los pacientes. ¿Alguna consulta? No. ¿No? Bueno. Entonces, les voy a contar los grupos. Casi todos los grupos van a tener 3 integrantes. El único grupo que no va a tener 3 integrantes va a ser el grupo 5, ¿sí?, que tiene solamente 2 integrantes. Si es que llega un compañero a anotarse en la lista, va a entrar automáticamente en el grupo 5. ¿Sí? Si Si llega alguien, porque siempre llega alguien. Siempre. ¿Sí? Entonces, le vamos a dar la opción de que entre en el grupo 5. Bien, grupo 1 va a ser Aline, no está Aline, ¿verdad? Le cuentan Aline, va a ser Cristian y Carmen, grupo 1. Carmen, você pode escrever na luz para nós? Por favor. Pode desligar, doutor? Sí. Doutor, não daria para o senhor? Bom, isso é uma sugestão, né? Não tem como o senhor fazer o grupo com pessoas que estão presentes? Não? Porque aí as pessoas que não vêm, por exemplo, as que vêm, acabam sendo praticadas pelas que não vêm. Eso ya van a tener que lidiar ustedes. Les dije el primer día de clase, ¿verdad? ¿Sí? Yo les pongo ahorita los que están en la lista, en la planilla. Por eso les pregunté, y la única persona que no está apareciendo y no le conoce es Víctor Hugo. Él no está en los grupos.
Si él llega a aparecer, le vamos a poner en grupo 5. ¿Está? Bien. Entonces, Aline, Carl y Cristian, grupo 1. Grupo 2, Ana Paula, César Jr. y Gabriel y Eduardo. Grupo 3, ¿está? Giovanni, Yailane y Monique. Grupo 4, Nubia, Tatiana y Verónica. Nubia, Tatiana y Verónica. Y grupo 5 está Victoria y Joyce. ¿Sí? En ese grupo van a entrar, ¿sí? Si es que llegan otro. Aí vai nenhum tal no Victor, né? Si es que viene. Aham. Hasta ahora no apareció. ¿Sí? O si viene otra persona antes, le ponemos ahí. Y si después llega Víctor, le vamos a sortear el grupo. ¿Sí? Y si ya presentó el grupo que sale sorteado, él se queda sin puntos. O sorteio vai ser hoje também? ¿Cómo? O sorteio? ¿De qué? Dos grupos que vai apresentar o Não, os sorteio temas. vai por ordem. Va por orden. Ah, e os temas vai sortear hoje? Ahora te paso al grupo 1. Ah, tá. Al grupo 2 le paso la siguiente clase. A cada grupo va a tener una semana para presentar. Grupo 1 presenta ya el jueves. Tá. ¿Sí? Ah, tá. ¿Está?